Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Haverim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en koltuvsefarad.com. Hoy con la séptima y última aliyá de Parashat Vayaskel, la cual se encuentra en el capítulo 38, versículos 1 al 20 del libro del Éxodo, el libro de Shemot. Y como gran parte de estas últimas parashiot del libro del Éxodo, es una repetición de algo que venía antes. Ok, Moshe recibe la instrucción de cómo hacer el Mishkan en el monte Sinaí. Lo reciben Parashat Terumah y Tetzaveh. Y luego, después del sube y baja de Kitizá, del becerro del oro, de negociar con Dios, es que ya nos enfocamos en la construcción de este tabernáculo, de este Mishkan, el cual toma desde Yom Kippur del año en que salimos de Egipto hasta el 1 de Nisan de ese año, es decir, 15 días antes del primer aniversario de la salida de Egipto. Este es nuestro marco temporal. Y en esta aliyá se describen tres cosas. Se describe la fabricación del altar de bronce, el altar externo donde se hacen gran parte de los sacrificios. Se habla de la jofaina, o en inglés lo que se llama el laver, kior, el lavamanos. Es un gran receptáculo de bronce donde los Kohanim podían lavarse durante su trabajo. Y finalmente, lo que ocupa más de la mitad de nuestra aliyá, descripciones que no nos dicen nada nuevo sobre el patio, sobre la cortina que rodea el Mishkan. Y la semana pasada, en el último video, habíamos hablado que el libro no es la conversación sobre el libro. Y creo que el gran tema de estas parashiot, el gran tema de estas parashiot es compararlo con el plan. No siempre las cosas se hacen de acuerdo al plan. Hay cambios, hay modificaciones que hay que hacer, o a veces no las hay. Entonces, lo que es Vayakel Pekudei, estas últimas dos parashiot del libro del Éxodo, creo que el ejercicio que nos requiere la Torah es comparar lo que dice en un lado con lo que dice en otro lado y ver cómo va evolucionando, ver cuáles son los cambios. Esto es mucho más interesante. Esto es mucho más interesante que ver, Moshe, Betzalel o Oholiab estaban haciendo todo de acuerdo al plan porque son perfectos, ¿cierto? Y son varones inspirados por Dios. Entonces todo lo hacen perfecto. Entonces, ¿para qué tenemos estas dos parashiot? Repetición de la repetidera, todo esto ya lo sabemos. Hicieron las cosas como Dios les había ordenado. Y con esto nos ahorramos varios capítulos de texto. Es porque hay cambios. Es porque no siempre la Torah acaba viviéndose del modo en que originalmente fue dado. Hay una evolución. Y posiblemente el más notorio de los cambios que aparece aquí es en el versículo 8, Vayas et hakior nehoshet, y hizo el lavamanos, la jofaina de bronce, ve et kanon nehoshet, y sus implementos, o sea, la cosa con la que nos lavamos las manos, bemarot hatzoveot, con los espejos de los que se aglutinaron, de los que, o sea, tzavá es ejército, es una romería, asher tzaveu petach ohel moel, que se aglomeraban en la entrada de la tienda del encuentro. Esto no lo hemos encontrado. Aquí se está hablando de algo que no sabemos. Esto es información nueva. En su excelente traducción de la Torah, el rabino Daniel Ben Itzhak traduce esto como: hizo la jofaina de cobre y su base de cobre o de bronce, nehoshet es bronce, cobre, de los espejos de las legiones que se amontonaron en la entrada de la tienda de la reunión. Bemarot hatzovot, de los espejos. Entonces tenemos aquí espejos. Los espejos en el mundo antiguo eran hechos de bronce, bronce bruñido, pulido. Tenemos muchas evidencias arqueológicas de esto. Y donaron
gente se agolpó para donar sus espejos. Entonces, esto es información nueva. Esto no ha sucedido todavía en el libro del Éxodo y no sabemos nada más. La Torah nos lo deja aquí y nos lo deja en una parashá setumá. O sea, esto tiene este espacio aquí y este espacio aquí. En un Sefer Torah esos espacios son visibles. Esto es una unidad aparte. Pero aquí hay una historia que la Torah no nos cuenta. Hay cosas que la Torah no nos cuenta, o sea, nos dice, ¿y estos espejos de dónde salieron? Y es aquí que la Torah oral, el Midrash y la suposición, ¿ok? Una cosa muy importante que la gente que está comenzando en esto tiene que entender, el Midrash no es la historia secreta, la verdadera historia de lo que pasó son aproximaciones, son los rabinos tratando, basados en tradiciones y basados en métodos interpretativos, tratando de expandir el texto, tratando de aprender más, tratando de tener una conversación sobre el libro, que no es el libro. Y quiero aquí traer dos de estos midrashim a colación porque nos muestran dos maneras muy diferentes de ver estos espejos. El gran rabino Abraham ibn Ezra de España dice lo siguiente: Israel Nashim. Había en el pueblo de Israel mujeres, Ovedot Hashem, temerosas de Dios, sirvientas de Dios, Shesaru mita'ava ze haolam, que abandonaron los placeres de este mundo, Venatenu maroteihen, y entregaron sus espejos nedava, como una donación, Ki ein lahem tzorech od lehit yafot, porque ya no tienen necesidad de embellecerse. רק בעוד יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצוות. Todos los días se agolpan, hacen una romería. De ahí viene tzovot, la gente que se reunían a la entrada de la tienda del encuentro para rezar y para escuchar las palabras sobre las mitzvot, es decir, recibir instrucción. Y esto es a lo que se refiere la Torah, es decir, y esta gente era la que se agolpaba en la entrada de la tienda del encuentro, pues había muchas de ellas. Entonces, la imagen que nos pinta Ibn Ezra es un poco la hoguera de las vanidades. Gente que se dedica ahora completamente al servicio de Dios y abandona el mundo. Ya no tienen que verse lindas, porque lo importante ahorita es rezarle a Dios y escuchar a Moshe y ser muy piadoso. Y aquí entregamos nuestros espejos y con estos espejos se crea un insumo muy importante del templo, del cual todavía no habíamos hablado. Esta es una aparición nueva. Ok, es un midrash bonito, pero es un midrash, en mi opinión, simple, que asume que hay un comportamiento adecuado y un comportamiento trivial. Lo adecuado es no preocuparse de la apariencia y dedicarse completamente al servicio de Dios, pero esto a mí me suena muy simple. Este ideal ascético no es algo que haya hecho carrera de una manera muy fuerte dentro del judaísmo. Ibn Ezra, que estaba en España y estaba expuesto a corrientes místicas sufis dentro del Islam, corrientes místicas dentro del cristianismo, de gente que se iba a vivir a los montes, lejos de las vanidades del mundo y sus tentaciones. Es posible leer este texto y eso es lo que hace Ibn Ezra y es un muy bonito sermón. Caballeros, señoritas, particularmente señoritas, hay que preocuparse de la vida interior y no de la apariencia. Entonces, donen sus espejos y con esto vamos a hacer el lavamanos del templo. Rashi trae un midrash, que es un midrash rabínico, muy interesante, mucho más interesante que Ibn Ezra. Ibn Ezra es uno de mis intérpretes favoritos, pero aquí Rashi la saca del parque. Bemarot Hatzovot, de los espejos de las romerías, de las que se agolpan. Benot Israel, las mujeres del pueblo de Israel, Hayu Beyadan Marot. Las mujeres judías tenían espejos. Egipto era una ciudad tecnológicamente muy avanzada.
Podemos asumir que incluso las mujeres esclavas tenían comodidades básicas como espejos, sheroot bahen que shehen mitkateshot, con las que se podían ver mientras se arreglaban, mientras se maquillaban. Los egipcios tenían grandes maquillajes, fueron los inventores del maquillaje. Ve'af otan lo ikevu milehavil inedvat hamishkan. Miren como Rashi, o sea, para Ibn Ezra es una cosa muy sencilla. Las mujeres se dieron cuenta de que el mundo material no vale la pena, entonces se dedicaron completamente a Dios. Aquí lo que nos está diciendo Rashi es, nosotros sabemos que mucha gente se preocupa por su apariencia. Incluso estas cosas las donaron. Eso muestra su nivel de compromiso, sin hacer un juicio de valor de, este tipo de comportamiento es mucho más importante, mucho más piadoso. Vehaya Moes Moshe Bahen. Miren el jiu-jitsu que hace aquí Rashi. Y Moshe no quería estos espejos. Moshe de cierto modo está en este temperamento de Ibn Ezra de, eso es sexy, eso es de cosmético, eso es de frivolidad. No quiero esto en el templo. Moshe bahen mi penei sheasuyim le yetzer hara. ¿Por qué? Porque el propósito de estos espejos era para la mala inclinación. O sea, no, y aquí yetzer hara, mala inclinación no es una buena traducción de yetzer hara. Es lo que nos incita, es la inclinación, por ejemplo, a la sexualidad, al poder, a los apetitos, ¿ok? De cierto modo aquí, en el Midrash de Rashi, Moshe se está comportando como Ibn Ezra, de una manera muy dual. Esto es bueno, esto es malo. ¿Cierto? Maquillaje malo, rezar cubiertos en ceniza y hoy va voy, bueno. Miren el jiu-jitsu. Amarlo a Kadosh Baruj Hu Kabel. Y le dice Dios, recibe estos espejos. ¿Por qué? Estos espejos son amados por mí por encima de cualquier otra donación. Sorpresa, ¿por qué? She'al yedeihem hemidu hanashim tsevaot rabot bemitzrayim. Porque a través de estos espejos, estas mujeres pudieron hacer grandes ejércitos de personas, pudieron crecer al pueblo judío en Egipto. De ahí es de donde viene la romería, no es de la gente que se agolpaba frente a la tienda del encuentro, es la Tsebaot aquí en el sentido de multitudes. Con estos espejos, las mujeres en Egipto construyeron multitudes. Cuando sus maridos estaban cansados del trabajo destructivo y horrendo de la esclavitud egipcia, estas mujeres iban y las mujeres le traían el portacomidas, le traían bebida, les traían comida, y los alimentaban y los consentían y los apechichaban, como decimos en Colombia, ¿cierto? Ay, venga, y se miraban en el espejo, y miren esto, es algo de coquetería pura. Y cada una se miraba en el espejo. Este es el primer selfie, ¿cierto? Ahí con el marido comiendo. Mira, mira el espejo. Y comienza a coquetear. Lomar anina amimeja. Y dicen, mira, no, yo soy mucho más bonita que tú. Y de ahí, despertaban el deseo de sus maridos. Y quedaban encintas. Y tenían muchos hijos y crecieron la nación. Pues está dicho en Shirashirim, en Cantar de los Cantares 8, debajo del manzano te levanté, te desperté. Y este es el espejo que Dios quiere. Este es el espejo, es el espejo de la coquetería. ¿Ok? Lo que esto nos muestra es que nuestra tradición es mucho más sofisticada. El dualismo es fácil. El dualismo es fácil decir, coquetería malo, no mirarse en el espejo y rezar todo el día, bueno.
Pero esa no es nuestra vida. Nuestra vida tiene momentos de coquetería y tiene momentos de introspección y espiritualidad. Y o sea, el favor que Dios muestra a estos espejos está mostrando que nuestra vida, nuestra vida religiosa en general y en particular es compleja. Es compleja. Hay momentos, como nos dice Eclesiastés, para la introspección y hay momentos para la coquetería. Y por eso es que este Rashi me parece mucho más saludable, porque presenta no una dicotomía de bueno o malo, rezar bien, maquillarse mal, sino muestra que incluso de cosas que a veces son juzgadas por el mismo Moshe, como, oh, eso es Yetzer Hará, esto es coquetería, esto es levedad, esto es vanidad. Pero Dios dice, pero es que a veces esa vanidad es necesaria. A veces esa vanidad es necesaria. Lo importante es vivir una vida balanceada. No irse a los extremos del ascetismo. Somos nada. Somos animales. Somos lombrices. Echémonos ceniza. Ese no es el judaísmo. Por supuesto, el converso de vivir una vida disoluta y disipada tampoco es el punto. Pero en lo complejo de nuestra vida debemos encontrar los momentos y los lugares y las oportunidades para incrementar la santidad. Por eso es que en el judaísmo tenemos mitzvot sobre la sexualidad, sobre la comida, sobre el alcohol, que son parte de nuestra vida compleja. Este espejo es una ventana a través de la cual vemos que Dios no es dualista, Dios no es maniqueo, Dios no es... Dios a veces dice, las mujeres tenían razón, porque sin la coquetería no tendríamos el pueblo que tenemos hoy. Supieron usar el Yetzer Hará, supieron dirigir el Yetzer Hará. El Yetzer Hará es descrito por los sabios del Musar como un caballo. Yo puedo tener, o sea, si el caballo manda la carreta acaba desbarrancada. Pero una carreta sin caballo no va a llegar a ningún lado. Si yo no tengo motivaciones, deseos, así sean deseos entre comillas bajos o deseos entre comillas corporales, eso tiene un lugar y tiene un espacio y tenemos mitzvot sobre cómo administrar esto. Y ese balance, esa complejidad, es en mi opinión una de las grandes fortalezas del judaísmo. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.